Hola a todos y a todas, soy Antonio Estella, soy profesor de Derecho Administrativo y soy catedrático Jean Monnet de Derecho a la Gobernanza Económica Europea aquí en la Universidad Carlos III de Madrid. Os vengo a hablar de inteligencia artificial y de la confianza en la inteligencia artificial, de si tenemos que tener confianza en la inteligencia artificial o si debemos tener confianza en la inteligencia artificial. Esto se plantea fundamentalmente porque en la última medida que se ha adoptado en el ámbito europeo sobre inteligencia artificial, el reglamento, el llamado reglamento sobre inteligencia artificial, menciona en numerosas ocasiones la cuestión de la confianza en la inteligencia artificial. La primera pregunta, ¿podemos tener confianza en la inteligencia artificial? Bueno, yo creo que tal y como la plantea el reglamento sobre inteligencia artificial, a medida que ha tomado la Unión Europea en materia de inteligencia artificial, la cuestión de si podemos o no tener confianza en la inteligencia artificial está mal planteada. Es como decir si tenemos o podemos tener confianza en mi coche o en la lavadora. Nadie hablaría de su lavadora en términos de confianza, nadie diría es que confío mucho en mi lavadora o confío mucho en mi coche. Lo que diríamos es espero que la lavadora funcione bien, funcione de manera eficaz, lave bien, no me destiña la ropa, o decir, por ejemplo, que espero que mi coche funcione cada vez que lo cojo por las mañanas para ir a trabajar, para venir aquí a la Carlos III. Por tanto, no tiene mucho sentido plantearnos la cuestión de si podemos o no podemos llegar a confiar en la inteligencia artificial, de la misma manera que no tiene sentido decir si o plantearnos si podemos o no podemos tener confianza en nuestra lavadora. Más bien deberíamos de hablar en términos de fiabilidad o de eficacia más que de confianza. La segunda cuestión es la cuestión de si debemos o no tener confianza en la inteligencia artificial. ¿Por qué se plantea este tema? Porque la inteligencia artificial se introduce en robots que son antropomórficos, es decir, tienen forma humana, y cada vez se le va dotando de mayores características humanas, podríamos decir, a la inteligencia artificial. Ya digo, se introduce la inteligencia artificial en robots que parecen humanos e incluso hay gente que está trabajando ya de manera muy profunda en la cuestión de cómo dar emociones a la inteligencia artificial. Es decir, la inteligencia artificial se va pareciendo cada vez más a los seres humanos, pero no son seres humanos. La inteligencia artificial no es un ser humano, no es una persona. Entonces, no deberíamos de darle atributos que son propios de las personas a la inteligencia artificial. Y uno de esos atributos es la confianza. Por mucho que le demos características humanas a la inteligencia artificial nunca va a ser exactamente igual que una persona. Es más, yo daría un paso más allá y diría que lo que sería interesante en este ámbito sería adoptar una posición un poquito más prudente y hablar de una especie de desconfianza preventiva de la inteligencia artificial. Es decir, más que confiar, lo que deberíamos es de dar un paso hacia atrás y desconfiar hasta cierto punto de manera preventiva en la inteligencia artificial por varias razones. Primero, porque la inteligencia artificial está plagada de sesgos. La inteligencia artificial se basa en bases de datos y esas bases de datos incorporan en la inteligencia artificial numerosos sesgos. Dos, porque la inteligencia artificial tiene problemas, por ejemplo, las alucinaciones. No sabemos muy bien por qué, pero se está trabajando en ello, pero los sistemas de inteligencia artificial, sobre todo generativa, producen alucinaciones. Un ejemplo típico es un sistema de inteligencia artificial que está conduciendo un tren y cuando el tren va a entrar en el túnel se le pregunta a la inteligencia artificial ¿qué ves, blanco o negro? Y la inteligencia artificial alucina y ve blanco en lugar de negro. No se sabe por qué la inteligencia artificial está reaccionando en determinados casos, en determinados contextos, de esta manera tan extraña. No digo que sea generalizado, digo simplemente que tenemos estos efectos. Y finalmente,
hay una cuestión que a mí me preocupa sobremanera y es lo que se llama el Human in the Loop Approach, es decir, hasta ahora pensamos que la inteligencia artificial es controlable porque siempre hay un ser humano detrás de la inteligencia artificial. Pero en el fondo los humanos, todos nosotros, controlamos solamente hasta cierto punto a la inteligencia artificial, porque la inteligencia artificial en muchos casos funciona como black boxes, como cajas negras. No sabemos muy bien, ni incluso el mejor matemático, ni incluso premios Nobel, cómo desarrollan su procedimiento intelectivo muchos sistemas de inteligencia artificial. Por tanto, pensamos que controlamos la inteligencia artificial, pero más bien lo cierto es que en muchos casos no la controlamos e incluso en algunos casos podría llegar a controlarnos ella a nosotros. Los procesos, la rapidez con la que funciona, realiza operaciones lógicas, la inteligencia artificial es muy superior y sobre todo de cara al futuro va a ser muy superior a la humana. Por tanto, no podemos, yo creo, en el momento actual de desarrollo de la inteligencia artificial, confiar en la inteligencia artificial y probablemente no deberíamos de confiar en ella ni ahora ni de cara al futuro. Más bien nos deberíamos de preguntar cuáles son los efectos del uso de la inteligencia artificial en la confianza en otras personas, en el sistema político, en la democracia, en instituciones, más que hasta qué punto podemos o no podemos, o debemos o no debemos confiar en la inteligencia artificial. Muchas gracias.